Buenas tardes. Hemos escuchado antes qué acontecimientos más dramáticos están ocurriendo en Japón. Muchos piensan que esto es el resultado de una catástrofe natural, el tsunami de 10 metros que inundó parte del país. La energía nuclear no es el resultado de una especie de catástrofe natural, es el resultado del orden financiero que tenemos, puesto que con nuestro orden financiero la energía nuclear parece como si fuera rentable y nos lo venden como una energía barata. Veremos más adelante que también esto es el resultado de nuestro orden financiero y que la energía nuclear no sería en absoluto rentable dentro de un orden financiero diferente, con dinero que fluye. Hablaré sobre este punto más adelante. Estamos aquí reunidos desde las 10 horas de la mañana. Desde las 10 han muerto de hambre o por falta de agua 18.000 personas. 18.000 personas. Estas 18.000 víctimas son víctimas de nuestro orden financiero y de nada más, de nuestro orden financiero. ¿El sonido está bien? Sí. Entonces seguimos. Si hablamos de hambrunas en el mundo, entonces aquellos que defienden la genética opinan que con esta técnica se resolverían todos estos problemas. Ya no existirán más hambrunas, ya no tendremos 18.000 víctimas si permitimos que se instale por completo la genética. Aquí en Berlín, antes de ayer, se estrenó una película en el Cine Babilón con el título La verdad vendida, la genética atrapada por el dinero. ¿Hay alguien aquí, por casualidad, que la haya visto? Uno, qué bien, me alegro. Yo todavía no estuve en Berlín, no pude verla, pero con esta película se ve cómo también la genética está empujada por el dinero, manipulada por él. Ahora la pregunta es, como ya existen tantas víctimas por el orden financiero global, ¿cuándo nos tocará? ¿Cuándo seremos nosotros víctimas de este orden financiero global? El escritor Erich Kästner dijo algo muy remarcable. Dijo, respecto a todo lo insensato que ocurre, no solamente son culpables los que lo cometen, sino también los que no lo impiden. Nos hemos reunido hoy aquí para ver cómo podemos impedir que siga en pie este orden financiero mundial. Y en caso de que ustedes sepan cómo pararlo, aunque de todas formas el sistema se mantendrá en pie, entonces ustedes son también, según el autor, responsables de la situación. Por tanto, quien no quiera cargarse con esta responsabilidad, lo mejor que puede hacer ahora es salir de la sala. Entonces ya no es responsable, pero si sigue aquí, es también responsable de lo que está ocurriendo y de lo que nos espera. Gandhi dijo que hay 3 desgracias que sufre el mundo. La primera de ellas es una ciencia sin humanidad, la segunda es el hacer negocios sin moral y la tercera es la riqueza sin trabajo. Quiero hablarles hoy de forma escueta sobre ello para luego ofrecerles una solución de cómo salir de ahí. En otras conferencias hoy aquí, yo estuve en las de Helmut Kreuz y de Bernd Senf, ya les han dado alguna idea cuál puede ser una solución. La solución en el fondo es muy sencilla, voy a presentársela al final de esta conferencia. Primero nos dedicamos a la ciencia sin humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema de hoy? ¿Qué tiene que ver esto con el tema del dinero? Ustedes saben quizás cuando Milton Friedman, uno de los grandes economistas del siglo pasado, recibió el premio Nobel, dijo que las ciencias económicas son una ciencia igual de exacta que la física. Se puede, según él, saber, aplicando los métodos matemáticos, cuál es la política económica correcta, con la misma contundencia. Friedman desarrolló modelos en este sentido, asesoró personalmente en los Estados Unidos al presidente Ronald Reagan, fue también asesor económico personal de Margaret Thatcher, fue partícipe activo para que la CIA organizara el golpe de Estado en Chile. Asesoró después al general Pinochet, aunque hubo miles y miles de víctimas y desaparecidos. Milton Friedman fue posiblemente el intelectual con más poder en el siglo pasado. No hubo ningún profesor cuyos alumnos recibieron tantos premios Nobel.
Y estos premios Nobel se convirtieron en asesores de gobierno en todo el mundo. Sus alumnos ocupan casi todos los puestos de directivos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Casi todos los gobiernos del mundo practican desde hace tiempo, desde hace décadas, su política económica según sus recetas. ¿Y en qué consiste esta política económica? Los postulados de Friedman son bastante sencillos. Los conocemos en la política económica con el concepto de neoliberalismo. Él ha dicho, necesitamos una política de mercado de forma pura, necesitamos capitalismo de forma pura y necesitamos competencia pura. Estos tres aspectos con una pureza total y absoluta. Si esto se lleva a cabo con una pureza absoluta, ocurriría lo que él llamó el óptimo social. Entonces tendríamos el crecimiento máximo y también tendríamos un reparto razonablemente bien de la riqueza de la sociedad. Basándose en estas ideas se creó el dicho, si sube la marea, suben también todos los barcos, es decir, de los ricos y de los pobres a la vez. La idea era que todos se aprovechan del óptimo social. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que no debe existir más ninguna política social, porque la idea es que cualquier política social monta hamacas para gente que no contribuye nada al PIB. Esto no debe existir más. Una vez los mercados completamente libres, se originaría la presión adecuada en cada uno con el fin de contribuir al PIB. Y estos mercados completamente libres crearían puestos de trabajo y todo lo demás. Capitalismo puro significa que todo tiene que ser privatizado. Propiedad privada es más eficiente que la propiedad estatal. Los que están en la posición de tomar decisiones toman mejores decisiones si pertenecen al sector privado. Por tanto, la privatización total y, si ojalá fuera posible, conduciría también a este óptimo social. Y el tercer postulado es la desregulación de todo. No deberíamos en absoluto poner ataduras al mercado. Deberíamos procurar que pueda actuar completamente libre. Entonces, las leyes del mercado provocan que se maneje de forma óptima el capital de inversiones y encuentre el uso más rentable. Y estos usos más rentables levantan el nivel de vida de todos y hacen que se maximice el crecimiento. Esto provocaría, por ejemplo, que el beneficio de un empresario fuera más alto. Y Milton Friedman dijo que la obligación social del empresario es conseguir el máximo beneficio. Cuanto más beneficio obtenga, más está contribuyendo al óptimo social. Es decir, el beneficio se entiende como una buena obra de una empresa y solo entonces la sociedad en su conjunto se aprovecha de ello al máximo. Esto condujo en el mundo entero al desmantelamiento del Estado. También aquí en Alemania lo notamos de forma clara en la reducción de los servicios estatales y de todo tipo de infraestructuras, en la introducción de tasas universitarias, en quitar buzones de correos en la calle, etc. En Alemania toda esta tendencia es menos radical que en muchos otros países. El desmantelamiento se está llevando a cabo en todos los países del mundo y esto debería, según esta teoría, formar estructuras óptimas para una sociedad ideal. En esta idea se basa también la así llamada doctrina del shareholder value. El shareholder value es el capital en bolsa de una empresa y cuanto más alto es el capital en bolsa, más alto es el valor de esta sociedad anónima. Hubo un juicio en los Estados Unidos, el juicio llamado Ray-Ban, donde denunciaron a la directiva de una gran empresa porque tomó en consideración, aparte de los accionistas, también otras personas, porque tomó en consideración a la gente trabajadora, a su entorno social inmediato, al municipio, por tanto, a los así llamados stakeholders. La directiva perdió este juicio y como la situación jurídica y la forma de vida americana tiene gran influencia en el mundo, desde entonces los directivos de empresas en todo el mundo están obligados a cuidar solo y exclusivamente el bienestar de los accionistas, solo y exclusivamente, y no pensar en absoluto en los trabajadores, en su entorno más próximo o en cualquier otra obligación que quizás también podrían desempeñar un rol importante, es decir, los así llamados stakeholders.
Esta idea que el rendimiento máximo solo y exclusivamente es para los propietarios, esta idea ha conquistado el mundo, basándose en las normas americanas, también en Alemania, y esto condujo al hecho que los directivos de algunos bancos opinan que un 25% de rentabilidad sobre el capital propio es necesario. Además, bien así, y todos los resultados por debajo del 25% no son aceptables. Yo trabajo en mi instituto con empresarios del sector de las pymes y les aseguro, y esto no es ningún secreto, no hay ni uno solo que se acerque ni de lejos a un rendimiento de 25% sobre el capital propio. Les puedo asegurar por mi propia experiencia que estas cifras no se consiguen con trabajo honesto. Es francamente imposible. Esto es solo posible por unos caminos muy diferentes. Y cada estructura de mercado es, en el fondo, el resultado de una ideología. Y este tipo de mercado completamente libre, sin barreras, es también el resultado de estos pensamientos neoliberales. Esta ideología que hoy en día se ha expandido por todo el planeta es, además, el resultado de una campaña de los medios de comunicación que, en resumen, han hecho con nosotros un lavado de cerebro. Soy de la ciudad de Karlsruhe. Ahí hay un centro de tecnología mediática y este centro monta a veces unas exposiciones fuera de serie. Una vez han demostrado cómo se produce la opinión pública. Fue realmente asombroso. El resultado fue que la opinión pública es un producto como cualquier otro. Es un producto como una cámara, es un producto como un detergente y se produce de la misma forma, exactamente igual. Han demostrado con ruedas dentadas muy similar como Helmut Kreuz antes en su conferencia quién está detrás de la opinión pública. Han ido a las fuentes dando nombres de empresas, grupos de medios de comunicación y pudieron demostrar que solamente 5 hasta 10 familias están detrás de la opinión pública en todo el mundo. Estas 5 hasta 10 familias producen la opinión pública del mundo. No nos llegan apenas otras informaciones que no han pasado anteriormente por el filtro de estos productores de la opinión pública o que los traspasan. Estuve hace poco en Austria para esquiar, por tanto leí en un artículo del periódico Standard algo que no publicaron en ningún periódico en Alemania, en ninguno. La noticia fue que un americano mató en Pakistán a 2 personas disparando con su arma desde la ventana de su coche en marcha. Les disparó directamente en la cabeza y enseguida vino la ayuda de la embajada, pero como fueron a toda pastilla al lugar del siniestro, atropellaron a otra persona. Hubo otra víctima mortal, pero al detener al americano, la ministra de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos advirtió que habría que liberarle enseguida, si no, no habría más ayuda militar para Pakistán. Esta noticia no estuvo en ningún periódico alemán. No sé si alguien de ustedes lo ha leído. Sí, en el periódico Süddeutsche Zeitung. Ah, sí, lo han publicado. Entonces sí, ok, ha llegado incluso a nosotros. Muchas gracias por la información. Todas las doctrinas de Friedman que se han puesto en práctica en Chile bajo Pinochet fueron al fin y al cabo la matriz para países como África del Sur, Argentina, Indonesia, China, Rusia y también para Irak. Detrás está la idea de short-term pain for long-term gain. Tenemos que sufrir por un corto plazo de tiempo para que nos vaya a todos fenomenalmente bien a largo plazo. Existe un libro excelente, lo voy a poner aquí para que lo puedan ver y ojear. El libro es de Naomi Klein, La estrategia del shock. En este libro se describe detalladamente cómo con esta filosofía, con esta ideología han conquistado el mundo entero. Esta guerra de conquista todavía no ha terminado del todo, está todavía expandiéndose. Lo pongo aquí para que lo puedan ojear después o copiar las referencias. Esta estrategia es una copia exacta y de forma consciente de la guerra relámpago de Alemania contra Polonia 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia
Polonia utilizando el efecto sorpresa y Polonia no le quedó ninguna posibilidad de defenderse. En Irak, los americanos lo llamaron Shock and Awe y el lema fue Achieving Rapid Dominance, de conseguir rápidamente el control y dominio, de abrir rápidamente el terreno para una privatización total y radical. Durante esta fase de privatización, por ejemplo, se destruyeron 80% de los tesoros arquitectónicos del Irak. Muchos fueron saqueados y el señor Peter McPherson, que fue el asistente de Paul Bremer, el primer gobernador en Irak del gobierno de Bush, McPherson dijo que este asalto a los tesoros es algo positivo, porque al fin y al cabo reduciría al sector estatal y de esta manera se privatizan las cosas. Por tanto, completamente en la línea de esta teoría. Ahmed Abdullah dijo que Bagdad es la madre de la cultura de Arabia y con estos saqueos destruyeron nuestra identidad cultural y nuestra historia. Margaret Thatcher hubiera respondido, y esto algunas décadas antes, cuando dijo que la economía solamente es el método con el que conseguimos nuestros objetivos. Y el objetivo es algo muy diferente. El objetivo es cambiar el alma de las personas. Esto es, con toda probabilidad, realmente el fondo de la cuestión. Muy recientemente una monja, Markela Lenzen, que ayudó durante 33 años en África a los más pobres para que pudiesen tener una vida algo más digna, quería salvar vidas y para conseguirlo repartió preservativos. La consecuencia fue que la Iglesia Católica la echó con 56 años. Realmente la echaron a la calle, en el sentido propio. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que había violado una doctrina eclesiástica. Las doctrinas son sacrosantas, la vida no lo es. Y el señor Jens-Peter Neumann fue jefe del mercado de capitales del Banco Dresdner Bank durante la crisis del año 2008, del que acaban de hablar Bernd Senf y Helmut Kreuz. Y el señor Neumann dijo estos días que él sabía que estos productos financieros que compró el banco eran peligrosos. Ya saben ustedes que el Dresdner Bank también lo han salvado al fin y al cabo con dinero público. Es decir, todos tenemos que pagar por ello. Y el señor Neumann dijo que lo sabía, pero si lo hubiera comentado a alguien, le habrían despedido enseguida. Es decir, es una ideología que es compartida por la nomenclatura de gente de un sustrato social que solamente habla entre sí y donde nadie se puede permitir tener opiniones o ideas discrepantes. Quien se atreve a tener opiniones diferentes, a este le echa la casta. Este ya no pertenece al clan. Por ejemplo, en el año 2009, antes de la cumbre del clima en Copenhague, publicaron en la prensa masivamente algo sobre un así llamado Climagate. Crearon y divulgaron algunos días antes de la cumbre rumores respecto a que los datos del cambio climático fueron manipulados. Con esta acción consiguieron debilitar la voluntad de avanzar en la reducción del CO2, porque la sospecha que estos datos sobre el clima fueron manipulados recayó naturalmente sobre el objetivo mismo de la cumbre climática. Se llevó a cabo una investigación durante 2 años y el resultado fue que eran falsos. Se crearon con métodos de marketing unos rumores y estos se autoalimentaban y se necesitaron 2 años para comprobar que nada era cierto. Fue un proceso muy largo y al final nadie se enteró, pero los rumores se quedan en la memoria colectiva de la gente. Walter Eucken, uno de los más grandes economistas alemanes y uno de los más admirados por mi parte, dijo ya en su tiempo lo siguiente, no tengo ahora el año exacto, lo voy a citar de todas formas. Al Estado le han capturado grupos de lobby. Se ha producido la conquista del Estado por grupos con fuertes intereses particulares. El aumento de las actividades estatales en número e intensidad camufla la pérdida de la soberanía del Estado. Parece poderoso, pero en realidad es dependiente de estos grupos. Un mercado actuando por sí solo, sin un marco reglamentario levantado por el Estado, es propicio para caer en profundas crisis. Ahora, ¿qué ocurre con estos dogmas de fe? ¿Cómo? El economista se llama Walter Eucken. Lo voy a escribir en la pizarra.
Hay un gran teórico de la ciencia. La teoría de la ciencia es esta rama de la lógica que se ocupa de la producción del conocimiento y que pertenece a la filosofía. Y el quizás más importante teórico de la ciencia del siglo pasado fue el señor Thomas Kuhn. Y este Thomas Kuhn demostró con los instrumentos de la lógica formal que cualquier ciencia se basa en paradigmas. Un paradigma es un dogma de fe que nos han metido en la sangre, que está muy fuertemente anclado en cada persona y que en absoluto se puede cuestionar. Kuhn comprobó que cada ciencia se levanta sobre estos dogmas de fe. Les voy a presentar un ejemplo. Pensamos siempre que la física es una ciencia pura, donde todo se comprueba, donde pueden hacer experimentos en el laboratorio, etc. Pero incluso en la física existen dogmas de fe, y estos son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Si ustedes no las creen, no pueden estudiar física, entonces no aprobarían ni siquiera los primeros exámenes, les echarían. Pero si las creen, pueden deducir todo lo que sigue de forma científica y experimental. Entonces sí, usted practicaría una ciencia limpia y pura, pero su fundamento lo tienen que creer antes de empezar. Yo estudié, entre otros, la carrera de económicas y mi colega Ben Senf ya hizo antes sus respectivos comentarios sobre ella. Y en esta carrera se les inyecta en el primer semestre en la sangre que no existe una alternativa a nuestro sistema capitalista o sistema de mercado como está montado. Y este dogma de fe se llama TINA. There is no alternative. No existen alternativas. El señor Hans Bernardin, el director del Instituto IFO de Múnich, quizás el más poderoso asesor económico de Alemania, dijo que no existe una alternativa a la construcción existente de nuestros mercados financieros y que hay que procurar reparar un poco por ahí o por allá, pero hay que vivir con esto. No hay alternativa. Y de esta forma nace la frase «estamos sujetos a las circunstancias». La señora Merkel dice que tuvimos que asumir la garantía de la cantidad de 800.000 millones de euros, porque si no, quebraría el sistema financiero. Esto es lo que significa estar sujeto a las circunstancias. Siempre cuando dicen que estamos sujetos a las circunstancias, quiere decir en realidad que se ha encauzado algo mal anteriormente. Si se hubiera encauzado todo bien, no existiría esto que estamos sujetos a las circunstancias. Entonces nosotros estaríamos en la situación de decidir, tendríamos la libertad de decidir lo que realmente queremos. Vivimos ahora Perón. Perón quería comentarles que en el primer semestre de la carrera me inyectaron en la sangre que no hay alternativas y que nuestro sistema financiero tiene que funcionar con el interés y el interés compuesto. Hoy aquí ya hemos oído en todas las conferencias algo al respecto. Esta inyección se repite en cada semestre y esta inyección que tiene que sufrir la sangre se reparte por todos los órganos. Es decir, al final de la carrera se convirtió en una parte de mi identidad. Si hago después el doctorado, si consigo obtener el título de profesor y una cátedra, si voy a publicar, dar conferencias y tener asistentes, y si planeo toda mi carrera profesional basándome en este dogma de fe para luego preguntarme después de 20 o 30 años y mirándome a mí mismo, pero no he hecho nada más en mi vida que necesidades, esto sería pedir demasiado. Tengo que confesarles que yo mismo no lo habría podido si mi camino profesional no hubiera dado vueltas tan grandes. En realidad ya no tengo ningún vínculo con mi campo profesional de antes, es decir, no puedo reprochar nada a mis antiguos colegas que todavía siguen creyendo en estas viejas estructuras de fe, porque yo mismo fui también su adepto. Solamente por raras circunstancias del destino conseguí de nuevo la libertad de pensar y pude mirar y valorar las ciencias económicas desde fuera. Hoy en día es como en la Edad Media con los gremios, cuando alguien pertenecía a un gremio y le despidieron, le echaron fuera de las puertas de la ciudad, sin recursos, sin posibilidades. El desprecio de los colegas es brutal. Hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia. Por ejemplo, Ludwig Boltzmann, el gran físico aquí en Berlín. Existe el Instituto Boltzmann. Este físico se suicidó porque sus colegas se reían de él y le despreciaban. Y esto por su gran descubrimiento, por el cual existen hoy en día calles que llevan su nombre. También la conocida historia del señor Ignaz Semmel, que descubrió la desinfección durante el parto. A él le llevaron esposado a un manicomio porque todos decían que tiene que haberse vuelto loco, que cuenta algo de partículas de cadáveres que con ningún microscopio se pueden ver, que es una teoría infundada. Le envenenaron en el manicomio y murió poco después.
Hoy todo el mundo sabe que existen estas partículas de cadáveres, los podemos ver, son las bacterias. Lo único es que el señor Semmel en su época utilizó otro nombre. Hay un montón de ejemplos en la historia de la ciencia donde podemos decir que personas que tuvieron por primera vez una idea realmente nueva, esta gente fue despreciada por su gremio, y esto es muy grave para un científico. Incluso en el campo de la técnica. Ustedes saben que los hermanos Wright hicieron sus primeras pruebas de vuelo en algún lugar en el noroeste de los Estados Unidos en el año 1904. Volaron 30 minutos con un biplano con hélice y solo un motor, y aterrizaron delante de un público atónito de 100 personas porque nunca antes se había conseguido algo semejante. Entre el público también hubo un reportero del New York Times, y este mandó un reportaje a su periódico. ¿Qué más podía hacer? ¿Y saben lo que ocurrió? Le despidieron de inmediato. La razón fue que un periódico tan serio no pudo tener en sus filas un periodista que escribe estupideces de tal calibre, porque como todo el mundo sabe, un aparato de metal que pesa más que aire no puede volar. Luego siguieron durante 4 años con las pruebas, 4 años, y en ningún momento ningún periódico publicó algo sobre ello, porque claro, los periodistas no querían ser despedidos como su colega. Hasta el 5.º año, cuando al presidente de los Estados Unidos le llegaron los rumores acerca de las pruebas de vuelo, y él mismo quería verlo. Y solo cuando sus asistentes le preguntaron si realmente lo vio, y el presidente lo afirmó que sí, volaron y aterrizaron, solo entonces publicaron algo en el periódico. En una situación similar estamos hoy en día respecto a nuestra propuesta de la reforma del sistema monetario que pondría el mundo patas arriba, pero hay que hacerlo si queremos que se salve. El filósofo Jacob Burckhardt, que fue un filósofo de Basilea, describió el año 1870 lo que pasaría en esta situación. Un poder fracasado se regenera si es sabio, mientras élites cerradas en caso extremo pueden provocar en todos los sectores y también niveles de la sociedad una gran crisis, y esto en cuestión de unas semanas. Todo transcurriría tan rápido que necesitaría años en circunstancias normales. Ya hemos terminado con el primer punto de hoy, la ciencia sin humanidad. Seguimos con el segundo, los negocios sin moral. La doctrina que los mercados financieros libres dirigen de forma eficaz las inversiones ha conducido a la compra-venta de diversos productos financieros, entre otras de la compra-venta de divisas en todo el mundo. El mundo hoy en día está inundado de capitales, y en las últimas conferencias hemos oído cómo se han generado estos dineros. Existe hoy realmente una situación de emergencia para los capitales que quieren ser invertidos. Que estos dineros no hayan llegado a nuestros bolsillos, esto es otro asunto. Esto no tiene nada que ver con el hecho de la existencia de estos capitales. Y este capital de inversiones busca posibilidades de conseguir rentabilidades altas, y no lo puede encontrar en los sectores de la economía civil, porque este dinero no ha llegado a nuestros bolsillos. Es decir, nosotros no podemos comprar más justamente por falta de dinero. Por eso también existen los problemas coyunturales. Por eso se dice siempre hay que salir del bache coyuntural, o incluso puede haber una deflación. Los japoneses sufren desde hace 10 años una deflación y no consiguen salir de ahí. Y para salir de ahí, el único camino es el sector armamentístico, porque no somos nosotros los que compramos las armas. Y si se crea el ambiente para que las armas sean necesarias, entonces existe la presión y al final la aceptación por parte de la población y de los votantes para que el Estado se pueda endeudar más, justamente para comprar armas. Estas compras tienen como consecuencia el mantenimiento de una alta rentabilidad del capital por falta de presión al interés para que baje. Justamente por eso tiene que subir la deuda del Estado, para mantener la buena rentabilidad del capital. Antes vieron ustedes el diagrama de Bern-Senf. Se lo voy a mostrar ahora de otra forma para que puedan ver esta situación extrema. Solo existe un problema, y es que este gráfico que vamos a ver no es más que una curva, mientras lo que realmente significa un crecimiento exponencial, esto nadie en el fondo es consciente. Es una aceleración increíble de la velocidad. Existe el ejemplo famoso de un matemático que dijo: imagínense que tenemos una bacteria, un cultivo de bacterias en una botella, y estas se duplican, es decir, se dividen cada hora o mejor cada minuto. Y cuando la botella está medio llena,
y son las 12 menos un minuto, queda solo un minuto para que se llene de forma repentina. Por tanto, cuando la botella está medio llena, todavía nadie se ha dado cuenta. Pero de repente, en el último minuto, se llena hasta arriba, cogiendo una hora como referencia. Ahora, imagínense que faltan algunos minutos para que sean las 12 y nos damos cuenta que pronto la botella estará medio llena. Por tanto, tendremos que buscar posibilidades de expandir para nuestro crecimiento exponencial. Entonces, algunas bacterias saltan y al descubrir dos nuevas botellas dicen, ya tenemos 2 planetas más para la Tierra. Podríamos también expandirnos al Marte o Venus o donde sea. Ahora podríamos provocar más crecimiento. Pero como esto tiene la misma aceleración, todo esto es solamente un rescate por 2 minutos más y nada más. Es decir, con la curva exponencial de repente todo se acelera tan rápidamente que incluso si queda un minuto antes de las 12 no nos daremos cuenta de lo que va a pasar porque pasado este minuto todo habrá terminado. Si se nos brinda la oportunidad de expandir 3 veces más, solo es un rescate que nos salva 2 minutos más y nada más. Es decir, ustedes pueden ver en este gráfico que tenemos en nuestro sistema la enorme presión de que exista constantemente un mayor endeudamiento. Y dado que nosotros, los particulares, no podemos endeudarnos más porque no podemos ofrecer a los bancos las garantías que necesitan, y dado que las empresas no pueden endeudarse más porque sus balances ya no lo permiten, queda como víctima deudor solamente el sector público, no queda otra. Existe un libro famoso de John Perkins, donde el autor muestra cómo le ofrecieron el encargo de vender créditos a países en vías de desarrollo, con la condición de que fueran tan altos que sería imposible devolverlos jamás. Y una vez que este endeudamiento extremo sea en claro, bien, tiene el efecto que los países en vías de desarrollo tienen que votar la ONU según los deseos de los acreedores, porque ya no tienen margen para permitirse expresar una opinión propia. La consecuencia es que los acreedores dicen que vale, no podéis pagar los intereses, pero sí vender vuestras propiedades. Yo trabajé durante 5 años en Argentina y ahí para reducir sus deudas privatizaron correos, privatizaron el ferrocarril, privatizaron el teléfono, privatizaron los depósitos de agua, privatizaron prácticamente toda la infraestructura del país y con este dinero pagaron parte de su deuda. El resultado es que la infraestructura de Argentina pertenece ahora a inversores del primer mundo. Esto es realmente un juego muy feo al que están jugando y lo juegan en todo el mundo. Ustedes saben que todas las guerras civiles en el este del Congo que han cobrado 3 millones de víctimas, que estas guerras civiles son financiadas, lo descubrió Kofi Annan, incluso cuando todavía fui secretario general de la ONU, son financiadas por multinacionales para abrirse acceso a los recursos naturales gigantescos del este del Congo sin tener la necesidad de una licencia. No hay otro motivo. Esto es otro juego feo al que están jugando. Y luego, por ejemplo, el banco alemán Commerzbank, que fue rescatado por el Estado alemán con la cantidad de 16.000 millones de euros. Aunque el valor en bolsa de este banco en el momento del rescate fue solo de 4.000 millones de euros. Pero el Estado pagó 16.000 millones y consiguió solo un 25% de las acciones. Realmente yo no entiendo esta manera de negociar, francamente no lo entiendo. Muy astuto. Es realmente un negocio hecho de forma muy astuta. En resumen, los beneficios se privatizan, las pérdidas se nacionalizan, las pérdidas se socializan, las tenemos que asumir todos. Y luego, además, tenemos la situación que por el endeudamiento del Estado el sector financiero puede apoderarse de su política. Todos conocemos estas agencias de calificaciones. Bajaron el rating crediticio de Grecia porque se endeudó demasiado, pero la misma agencia bajó el rating de España porque su endeudamiento era demasiado poco, es decir, por razones completamente contrarias. Y el banco privado Goldman Sachs ayudó a Grecia a trucar sus balances, lo que permitió al país meterse en la zona euro. Esto no fue obra de los griegos. Probablemente no sabían ni siquiera cómo se hace porque tienen una administración pública bastante ineficiente. Es la obra de Goldman Sachs. Goldman Sachs quería a toda costa que Grecia estuviera en la zona euro para tener luego una herramienta para destruir el euro.
Las agencias de calificación bajaron los bonos de Estado de Suecia, con la consecuencia que Suecia tuvo que suspender el pago mensual por hijo. Por tanto, tiene sus repercusiones serias para la política. Luego bajaron el rating de Canadá, con la consecuencia que tuvieron que privatizar por solo $2.000 millones toda la red ferroviaria desde el Atlántico hasta el Pacífico. Es decir, son estas agencias que obligan a los países a tomar semejantes decisiones. En el tercer mundo, la conversión de la deuda tiene el efecto que se lleva a cabo prácticamente la venta a un precio tirado de todo patrimonio público, de todos los recursos naturales, todas las fuentes de agua, pozos de petróleo. La conversión conduce a la privatización total. Antes, los países conquistaron otros territorios si pensamos en la época del colonialismo. Hoy se lleva a cabo la conquista de los países desde las sedes centrales de las multinacionales. Es decir, los países se tienen que someter a las sedes de las multinacionales. Los países se han convertido en meros órganos de ejecución. Ya no tienen margen de maniobra por un endeudamiento alto y no les está permitido tomar decisiones políticas independientes. En África, por ejemplo, están en este momento privatizando casi todas las tierras fértiles. Las grandes multinacionales las están comprando y la población africana tiene que sufrir hambre, entre otras cosas porque suministra los recursos necesarios para la producción de nuestra gasolina Eco E10. La mitad de Madagascar, por ejemplo, ya ha sido comprada por China y con directivos chinos y trabajadores africanos están produciendo exclusivamente para la exportación hacia China, mientras la gente de Madagascar ya no tiene alimentos para ellos mismos. El marco jurídico para que todo esto pudiera llevarse a cabo fue de forma forzosa implantado por el FMI, y esto durante la época en la que nuestro expresidente Horst Köhler fue jefe de esta organización. De todo esto nunca más se habló. Posiblemente le habría empezado a hablar su mala conciencia, porque siendo presidente de Alemania se fue a África para hacer un poco de reparaciones, pero ya es demasiado tarde, ya no hay nada para reparar porque las reglas siguen estando vigentes y el FMI sigue apretando las tuercas, especialmente cuando se trata de países pobres. Otro ejemplo que me había anotado es la bolsa de Egipto, que en un plazo de 5 años aumentó su valor por 12 veces, es decir, todas las acciones que se comerciaban en Egipto por 12 veces en 5 años, con la consecuencia que muchísimos fondos de inversión compraron todas las acciones de las compañías egipcias, pero en el momento cuando empezó la crisis en 2008 se fueron muy rápidamente del país y el efecto fue que toda la economía de Egipto se derrumbó. Si pensamos en los países árabes, observamos que el terror no solamente es una respuesta malvada, sino también una respuesta desesperada de ver la realidad dividida entre esclavos y señores. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo que los bancos son una amenaza mucho mayor para una sociedad libre que los ejércitos. Abraham Lincoln dijo que temía más a los banqueros detrás de él que financiaron la guerra que los ejércitos del sur delante de él, una guerra que abolía la esclavitud. Y Marco Antonio dijo de Brutus, la problemática siempre es la misma, también en la antigua Roma. Él dijo que cierto es que asesinan, que son corruptos y destrozan el mundo, pero sí, siempre es gente honorable. Ahora nos podemos preguntar por qué Alemania participa en todo esto. Justamente el gobierno de coalición socialdemócrata, los Verdes, liberalizó en el año 2001 el mercado financiero y autorizó, por ejemplo, la comercialización de derivados. Justamente ellos. ¿Por qué lo han hecho? Si lo hubieran hecho los conservadores, vaya follón que se habría montado. Esto puede haber sido una razón, pero la verdadera razón fue que los bancos dijeron, nos vamos, antes que nadie la Deutsche Bank, que dijo, si no liberáis el mercado financiero, entonces vamos a traspasar nuestra sede central a Londres. Caray, imagínenselo. Y los otros bancos se subieron al barco diciendo, si la Deutsche Bank va a Londres, entonces nosotros también. Imagínense qué habrían publicado en la prensa del grupo de comunicación Springer si realmente se hubieran ido. Habrían escrito que la culpa es del gobierno. Entonces, el gobierno hizo rápidamente lo que el dictado de la organización del lobby de los bancos quería, es decir, liberalizar el mercado financiero.
El resultado fue que el valor en bolsa de las acciones de Allianz dieron un salto enorme hacia arriba. Otro resultado fue que los beneficios obtenidos por la venta de empresas se quedaron exentas de cargas fiscales. Así que solo desde entonces se formó esta ola enorme de fusiones que hasta este momento nunca se había visto. Les voy a enseñar un pequeño vídeo para que puedan entender cómo todo esto se llevó a cabo y cómo se construyeron estos así llamados titulizaciones de activos financieros o también productos empaquetados con diversos activos. Un momento, tengo que buscar dónde está. Ahora, la crisis financiera, ¿cómo se originó? Para explicarlo, vamos a un bar donde fácilmente se puede beber con ganas, con unos clientes que no necesariamente son los más adinerados. Entonces, al dueño del bar se le ocurre una idea genial y para aumentar la venta, todas las bebidas se van a apuntar en los posavasos, es decir, las bebidas se pagarán más adelante, no hay prisa para el pago. De esta forma, el bar se convierte en el número 1 de la ciudad. La idea del dueño tiene éxito, se piden más y más bebidas alcohólicas. Los clientes beben y beben como si no existiera el mañana. El negocio sigue creciendo y poco a poco el dueño empieza a subir el precio de las bebidas. Y a pesar de que suben los precios, los clientes siguen bebiendo más y más. Si ahora el dueño decide cobrar las bebidas, tendría suficiente para el resto de su vida. Corre la voz en la ciudad de esta forma de hacer negocios. Otros dueños lo copian. En este momento entra en juego el banquero local. También él se da cuenta enseguida que en este bar los negocios van mejor que en otros y ya tiene una idea. El banquero da a nuestro dueño una oferta. Dado que todo se vende apuntándolo, en realidad no tiene ni un duro, pero el dinero lo va a prestar a partir de este mismo instante el banco. Además, sin límites. Dinero prestado para el dueño del bar. Pero ¿qué puede ofrecer como garantía al banco? Está claro, el dinero que los clientes le tienen todavía que pagar y que está apuntado en los posavasos. ¿Se puede ganar dinero con los posavasos? Por supuesto que sí, si uno es un banquero listo. Por tanto, el banco compra todas estas deudas de posavasos. Su plan es revender estos posavasos, es decir, hacer todavía más dinero de ello. Las deudas posavasos son clasificadas, mezcladas con otras deudas y reorganizadas. De esta manera, las deudas se convierten en títulos de valor. Con bonitos nombres, todo suena mejor. Alcobonds, Rico Trago CDOs, certificado Orujo. Lo que suena tan bien necesita, además, un concepto general que agiliza su venta, para que todo el mundo sabe enseguida de qué se trata. TVTT, títulos de valor Top Turbo. Y para que las cosas no vayan mal, se van a asegurar estos nuevos títulos de valor contra la bancarrota en una empresa muy seria. Recibiendo pequeños favores como la barra libre de cerveza toda la vida, los supervisores de productos financieros verifican la mejor calidad del producto, la valoración para los TVTT títulos de valor, la clase A. Cierto es, nadie entiende bien lo que quieren decir estas abreviaciones de los productos o lo que se esconde detrás de ellos. Solo una cosa está clara: se puede ser rico en poco tiempo. Los TVTT se convierten en el producto más demandado en el mercado, pero luego ocurre lo que tiene que ocurrir. Toca pagar las deudas por los posavasos más antiguos. El banco quiere ver el dinero. Tú y tú. Pero la mayoría de los posavasos bebedores no pueden pagar sus deudas. No son más que pobres bebedores. No importa la intensidad de la búsqueda. Convertir los posavasos en dinero es una misión imposible. Nuestro dueño del bar ganó mucho dinero con el negocio que hizo con el banco, pero ya ha pasado el tiempo de época dorada. El dueño del bar cierra el negocio. La burbuja estalla, los títulos Top Turbo caen a pique. La fiesta ha terminado.
Ahora han entendido lo que son títulos estructurados de valor. No son otra cosa que esto. La primera víctima más famosa en Alemania fue justamente la bolsa alemana en Frankfurt. La bolsa alemana en Frankfurt había reunido en su arca de guerra, así lo llaman los expertos, 4.000 millones de euros para poder fusionarse con la bolsa en Londres, porque se dijo que solamente se podría seguir jugando al máximo nivel en la Liga Mundial si se fusiona con Londres. Luego un hedge fund compró desde Londres sigilosamente participaciones de la bolsa en Frankfurt y destituyó su presidente y puso en su lugar otro que le obedecía. Después hizo que le pagara los 4.000 millones en concepto de reparto extraordinario. El resultado fue que la bolsa ya no tenía estos 4.000 millones para llevar a cabo su estrategia y tuvo que mudarse de Frankfurt a Eschborn. La bolsa alemana ya no está en Frankfurt, está en Eschborn porque ahí los impuestos son menores. Todo esto es una historia de locos. Y con toda probabilidad, todo esto se hizo por unos intereses políticos locales de un hedge fund londoniense que quería impedir que se devalúe Londres como el centro financiero, traspasando una importante parte de su negocio a Frankfurt. En este caso, se defendían intereses que no necesariamente tuvieron mucho que ver con los intereses del capital, porque al capital le habría venido bien que hubiera tenido lugar la fusión. Como lo han visto en el vídeo, los bancos están en una situación de aprieto. Ustedes solamente tienen que cambiar los posavasos por títulos reales y, como fondo, cambiar la cerveza que se vendió por los inmuebles en los Estados Unidos con los que arrancó la crisis. Y si los bancos entran en aprieto, todo se pone difícil. Quiero enseñarles ahora un vídeo también muy corto que muestra cómo la política también aquí tuvo que obedecer a las organizaciones de lobby de los bancos para salvarlos. Tiene que aparecer en algún lugar balance de los bancos. Ahí abajo. Muchas gracias. Ok. Nadie sabe cuándo termina la crisis financiera. Ni siquiera los bancos saben cuántas bombas de relojería tienen todavía en sus libros. Lo que hace falta ahora es transparencia y reglas claras. Si el legislador cambia las normas de contabilidad, se supone que lo primero que quiere es transparencia. Pero ¿piensa usted también, oyendo la palabra balance en maquillar o embellecer? Nosotros sí. Si un peluquero estilista necesita un crédito, los bancos investigan a fondo toda su situación financiera, como ocurre con cualquier persona que pida un crédito. Respecto a este asunto, los bancos son muy estrictos. En principio, están muy bien formados en examinar los balances y, claro, te confrontan con el resultado, con todo lo que han visto y te hacen preguntas muy concretas. Trucar balances, fingir garantías. Ningún estilista y ningún cliente del banco se lo puede permitir. Un dicho en alemán dice, lo que tiene que ver un estilista con maquillar, esto está claro. Pero ¿qué tienen que ver los bancos con trucar balances? Esto lo vamos a ver en los próximos minutos. Lo que es para el estilista el cálculo de beneficio y de pérdida son para los bancos los balances y los informes trimestrales. Cuando se trata de examinarlos, llaman a los auditores. El catedrático Karl-Heinz Güting es la máxima autoridad entre los auditores. Publicó docenas de libros de textos sobre el tema, pero lo que él encuentra en los balances actuales de los bancos, esto no lo ha enseñado así. Al contrario, se maquillan los balances por fines propios. Se hace política con los balances. Balances maquillados, riesgos escondidos en vez de transparencia y de verdad. Para los auditores, la razón para enfadarse y organizar un congreso. El tema, hacer balances con fair value. Esto significa el valor real, pero no para Peter, miembro del grupo económico alemán de los así llamados 5 sabios. Hacer balances con el fair value es algo que va a sofocar la estabilidad del sistema. ¿Fair value un peligro? Imaginemos que tenemos una boutique y podemos hacer balances como lo hacen los bancos.
bancos. Entonces podríamos hacer beneficios sin tener que vender nada. Lo único que tendríamos que hacer es mirar la evolución de los precios de la moda, de la misma forma como lo hacen los banqueros con los valores de la bolsa. Y si en algún lugar suben los precios, también nosotros los vamos a subir. Dado que ahora nuestra mercancía tiene más valor, también nosotros podemos contabilizar el aumento del valor como beneficio, sin haber vendido nada. Y a base del beneficio se pueden dar dividendos a los propietarios, que sería en nuestro caso yo mismo. Van a decir, esto es absurdo, pero así se practica desde hace años. Sin embargo, en esta crisis esta práctica se ha convertido en un peligro, porque en esta crisis de los bancos los títulos han perdido valor como la moda de verano lo pierde en otoño. Ahora habría que contabilizar esta bajada de precios como pérdida, pero las pérdidas no gustan en los balances. Por eso, mejor no ponerlos y voy a dejar marcar los precios de primavera en el vestimiento y lo meto en mi almacén. Así lo hacen últimamente los bancos. En medio de la crisis cambiaron en toda Europa las normas de contabilidad, con el resultado que los bancos, para decirlo así, pueden meter el género que ha perdido valor en un almacén, pero pueden mantener el valor antiguo en los libros con la esperanza de que algún día crezca de nuevo la demanda por estas cosas sin valor. Inversiones cuyo valor en este momento está creciendo, en nuestro ejemplo, la moda de invierno en un diciembre frío, se puede contabilizar directamente como beneficio. Aunque usted no se lo crea, es cierto. De la noche a la mañana, sin que nadie se hubiera dado cuenta, se cambió la ley contable con el fin de no seguir con la idea del ferroello. La consecuencia fue que grandes cantidades de dinero fueron anotados como beneficios o como pérdidas que no hacían falta contabilizarlas como tal. Por tanto, hay que decir que los balances fueron claramente maquillados. Todo esto es difícil de creer, pero es cierto. Si un banquero mira a sus depósitos, entonces últimamente puede elegir libremente. En caso de que el valor de un título haya subido, lo va a anotar en el así llamado libro mercantil y su aumento de valor se contabiliza como beneficio. Pero si el valor del título bajó, el banquero puede simplemente contabilizar en los balances el valor que tenía antes de la crisis y anotarlo en otro depósito para el almacenamiento a largo plazo. Este truco es muy popular. Yo conozco varios casos en el que los bancos subieron los valores en cientos de millones de euros. En todo el sector bancario se trata con toda probabilidad de varios miles de millones de euros. Por ejemplo, el banco West LB, por haber revalorizado sus inversiones, ha subido en el último trimestre su beneficio en 150 millones de euros. El Deutsche Bank consiguió de esta manera cambiar una pérdida de 431 millones en un beneficio de 414 millones. Esto es un plus de 845 millones, y el tipo Vereinsbank modificó en su último informe trimestral la semana pasada una pérdida de 539 millones en un beneficio de 160 millones, un plus de 699 millones. La gente normal se queda con la boca abierta. Los auditores en el Congreso están escandalizados. ¡Qué barbaridad! Yo no entiendo cómo esto se puede hacer. No se puede maquillar los balances como a uno le da la gana. Un procurador, esto contradice cualquier lógica y cualquier sistema. Dos asesores fiscales. Para mí esto es una estafa, así de claro, permitido por el Estado. Ustedes saben quizás que nuestro ministro Zu Guttenberg, al que se le ha quitado recientemente su título de doctor por fraude, también fue durante algún tiempo ministro de Economía, y en estos pocos meses el Parlamento aprobó de forma muy precipitada la Ley de Estabilidad del Mercado Financiero, y esta ley fue elaborada por un gabinete de abogados cuyo logo todavía estaba puesto en el proyecto de ley cuando fue repartido en el Consejo de Ministros, y este lo aprobó palabra por palabra como el gabinete de abogados lo elaboró, y este gabinete de abogados había sido el mismo gabinete que hasta entonces asesoró a los bancos de qué forma se podrían proteger contra el control estatal. Ni siquiera estaba traducido, lo tuvieron que traducir en inglés por 60 millones. Sí, está claro, fue un gabinete de abogados en Londres. Muchas gracias por la aclaración. Esta es la forma con la que están jugando con nosotros. Ustedes pueden ver que no es en absoluto nuestro gobierno que nos gobierna, sino nos gobiernan otros poderes muy diferentes que utilizan el gobierno convirtiéndolo en su marioneta. Da lo mismo quién lo implantan aquí en Berlín como marioneta. Los partidos políticos pueden cambiar.
funcionar. El sistema ya está bien consolidado. Me han pedido que hablara hoy sin falta de las posibles alternativas. Por eso voy a pasar por alto el tercer punto anunciado al principio. Hay que cuestionar seriamente el sistema existente y preguntarse cómo tendría que ser reformado el sistema para que esto no vuelva a ocurrir, para abolir ya de una vez estas desgracias que vivimos. La solución es terriblemente simple. No se pueden imaginar lo fácil que es, tan increíblemente fácil que se lo puedo explicar en pocos minutos y que antes de salir de aquí en 10 minutos todos de ustedes lo habrán entendido. Tan simple es la solución, pero todos los medios de comunicación se callan, lo ocultan como pueden, tampoco lo enseñan en institutos o universidades. En ninguna tertulia de televisión participa una de estas personas que ven hoy aquí y que dan una conferencia. No dejan que se hable de ello y lo tapan absolutamente. La solución puede ser, y tomaremos la zona euro como ejemplo, que el BCE recaude una tasa sobre el dinero, simplemente una tasa sobre el dinero, y los bancos tienen que traspasarla al BCE, por ejemplo, una cantidad de 0,8% al final de cada mes, y que lo restan de cada cuenta corriente. Por favor, déjenme seguir. Espero que al final quedará tiempo para las preguntas. También sería posible con dinero en metálico. Existen hoy en día chips y bandas magnéticas con los que se puede programar este proceso. Cuando un billete pasa a una máquina y se ve que ya no es válido, hay que revalidarlo pagando, por ejemplo, €1,50. Técnicamente es posible incluso integrar esta función en nuestros teléfonos móviles. Hay muchas posibilidades. ¿Cuál es la solución técnica o práctica más adecuada? Esto no lo sé. Nosotros no lo podemos desarrollar. Para esto hace falta formar un grupo de trabajo especializado en este tema y que lo prepare con todo tipo de implicaciones, por ejemplo, respecto a las relaciones económicas con el extranjero. Cierto es que es un proyecto enorme, pero es muy fácil y la tasa puede ser ajustada por parte del BCE de tal forma que el efecto es que el interés baja en el mercado hasta cero. Esto es importante. No se trata de prohibir el interés como lo han hecho todas las religiones, sino que es por las propias leyes del mercado que el interés se mueve hacia cero. Y si queda todavía un interés algo por encima de cero, el BCE tendría que subir la tasa, y si el interés es negativo, tendría que bajar la tasa hasta que el interés en el mercado esté a cero. Entonces, el mercado decidirá de qué forma los bancos cobrarán sus comisiones. Tendrían que desarrollar un sistema completamente diferente de cobro. Por ejemplo, entrando en el banco, tendrían ustedes que pagar una comisión si quieren un asesoramiento profesional, o se añade esta comisión al coste del crédito, o simplemente el banco sube la tasa, por ejemplo, al 1,5%. Porque también tiene que pagar los sueldos a sus empleados, y el 0,8% ya lo tiene que traspasar al BCE. La tarea del banco quedaría intacta. Lo que cambia radicalmente serían las condiciones de hacer negocios. El resultado es que las empresas se podrían financiar sin intereses. Si las empresas se pueden financiar sin intereses, no existiría más la parte correspondiente de los intereses en todos los precios, que asciende actualmente por término medio a la cantidad de un 40%. Y si consideramos que la segunda mayor parte de todos los impuestos que tenemos que pagar son los intereses, el servicio de la deuda, si lo juntamos con lo anterior, resultaría que una economía sin intereses y con el valor de la moneda de hoy tendríamos un poder adquisitivo que sería el doble que ahora. Da lo mismo cómo se realice, a través de los sueldos, que por término medio se doblarían, o a través de los precios, que serían la mitad, o una mezcla entre ambos. Todos tendríamos el doble del poder adquisitivo. Muchas personas que de repente disponen del doble del poder adquisitivo dirían que no necesito el doble, mi bienestar es suficiente, estoy contento con lo que tengo, no necesito una segunda casa, no necesito un segundo coche, no, quiero trabajar la mitad. Si el número de personas que piensan así es igual de alto que el número de personas que están sin trabajo, estadísticamente el paro habría desaparecido. Hay que emplearlo para la renta básica sin condición. Entonces sí, se podría financiar la renta básica sin condición, sin ninguna duda. Entonces ya no habrá ningún problema para su financiación. Esta es la solución simple y muy concreta. Esta solución ya había existido en la historia. Desde 1150 hasta el año 1450 existió en toda Europa central un dinero que fluía de esta forma. El concepto para esto es dinero que fluye o dinero fluido. Lo voy a escribir en la pizarra.
fueron en esta época monedas pequeñas y sobre estas monedas estaba puesto el año y estas monedas perdieron su validez al final de cada año. Cuando la gente se iba al rey o al obispo para cambiarlas y recibir las nuevas en vigor, entonces por 100 monedas antiguas se les devolvía, por ejemplo, 80 nuevas. Muchos de los empresarios ricos de la época, estos fueron los maestros artesanos, pensaron: ¿por qué tengo que hacer rico a la persona que emite las monedas? Mejor que gasto mi dinero. Entonces construyeron estas maravillosas casas medievales bastante lujosas que todavía hoy admiramos. En esta época fundaron todas estas bonitas ciudades medievales que tenemos en Europa Central y de las que justamente tenemos en Alemania en gran número, pero también en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, hasta el norte de Italia, más allá de los Alpes. El tiempo de construcción de una casa en esta época era de 10 años y si después de estos años el artesano todavía ganaba mucho con su profesión y sin querer dar su dinero al noble de su región, lo donaba a la iglesia para hacer algo por su propia eternidad, después de haberlo pasado bien durante su vida terrenal. De esta forma se hicieron ricas las iglesias y construyeron en estos 300 años todas las catedrales que tenemos en Europa Central y de los que tenemos una gran cantidad de ejemplos en Colonia, en Estrasburgo, Ratisbona, Fulda, Friburgo y Magdeburgo. En todas partes tenemos estas catedrales impresionantes. Durante estos 300 años el tiempo de trabajo por término medio a la semana era de 30 horas. Tenían el domingo libre y también el lunes y tenían además 100 días festivos repartidos por todo el año donde no se trabajaba. Leí en el libro La historia cultural de la Edad Moderna de Egon Friedel. Para este autor esta época ya era la Edad Moderna. Cómo vivía la gente, con cuentacuentos, con trovadores, con fiestas, con músicos, con banquetes de comidas y bebidas abundantes. Tiene que haber sido un tiempo con muchas ganas de vivir y la gente disfrutaba prácticamente, según nuestros conceptos de hoy, de una seguridad social total. Los empresarios tenían que cuidar de por vida de todos sus empleados y sus familias. Existía prácticamente un sistema de pensiones total, un sistema de protección por incapacidad laboral y un cuidado asegurado en la vejez. Todo esto fue incluido. En estos 300 años existía un nivel de vida muy alto. Entonces los príncipes se pusieron muy avariciosos porque probablemente querían hacer más guerras y subieron esta tasa del 20% al 30%, al 40%, al 50% y de repente solo emitían monedas que no tenían más validez que medio año. Entonces la gente se vio confrontada con una tasa de 80% y esto ya es ridículo. El dinero ya no tenía valor y la gente ya no quería este dinero, quería dinero real, con valor. Y entonces empezaron a trabajar solamente intercambiando productos, sin dinero, con la consecuencia que la economía se derrumbó. Entonces los príncipes tuvieron que hacer guerras para conquistar la cosecha del vecino para dar a comer a su pueblo. Después subieron los gastos para el armamento y algún día dieron al pueblo también dinero verdadero. En el valle de Joaquín, en Bohemia, fueron activadas las minas de plata y de ahí salieron los talales de Joaquín, de los que se quitó luego el nombre de Joaquín. Fue una moneda de plata que tuvo el valor de la plata. Existieron también monedas de oro y la gente las tenía en la mano diciendo que esto sí es dinero verdadero, esto ya no lo tengo que gastar. Lo acapararon, lo depositaron en sus granjas, escondiéndolo en lugares donde nadie lo podía encontrar y no lo gastaron. La consecuencia fue que la economía se derrumbó. ¿A quién les echaron la culpa? A las brujas, naturalmente, las quemaron en la hoguera y también culparon a los herejes que metían en bidones con clavos insertados en la madera, arrojándolos desde arriba de una montaña. Luego estallaron unas guerras y la peste invadió a Europa y ya estamos entonces en la Edad Media Oscura de la que nos hablaron a todos en el colegio porque habían existido muchas guerras. De las 3 siglos que la precedieron, la Edad Media Dorada, una época mucho más pacífica, yo no oí hablar nada en la asignatura de historia en el colegio. Quizás no hubo nada de lo que se podía hablar, por ejemplo, quizás por falta de guerras. Esto yo lo he aprendido cuando empecé a ocuparme del tema del dinero, que es 3 siglos más impresionantes. Muchos pueblos pesqueros, por ejemplo, en las costas del Mar del Norte y del Báltico, se convirtieron en ciudades hanseáticas florecientes, en metrópolis muy ricas. Este tiempo de paz, de bienestar y del reparto de la riqueza relativamente por igual, claro que no igual del todo, los sueldos siempre varían también en esta época. Los maestros de artesanía, por ejemplo, era la gente rica porque hicieron un muy buen trabajo, mejor que otros, o los
los agricultores eficientes también tenían mucho dinero. Este tiempo lo podemos tener otra vez si introdujéramos hoy el sistema del dinero que fluye, según mi mejor saber y entender, aunque no estoy tan firme en mis conocimientos jurídicos. El BCE, por su independencia, podría introducirlo sin el consentimiento de los gobiernos. Si, por ejemplo, estuviera sentada ahora aquí gente del BCE y oyera lo que se dice en este Congreso y se dejara convencer que esto podría ser una solución. Claro, hay que tomar en cuenta más cosas. Primero, la relación con las ideas de la monetative que creó, entre otros, Benzem. Esto es muy importante. Dinero que fluye tendría que ser emitido en el sentido como está pensado para el dinero íntegro de la monetative. Y segundo, tendría que ser combinado con un cambio del derecho del suelo, recaudando fiscalmente, por ejemplo, todos los beneficios procedentes de la especulación con el suelo, o con otra solución parecida para que la riqueza no se emplee para este fin, es decir, para que no pase lo mismo que está ahora ocurriendo con las acciones, solo en otro campo. Por tanto, existen una serie de medidas necesarias de acompañamiento que hay que preparar muy bien, pero un banco central podría introducirlo, sin más. El BCE podría introducirlo, pero no tiene que ser necesariamente la zona euro, podría ser otro país. Genial serían países ahora como Túnez o también Egipto. Si estos introdujeran el dinero que fluye, si en este Congreso hoy aquí hay gente de estos países que tiene contacto con estos nuevos grupos que están cambiando sus tierras, sería fantástico que les enseñen las oportunidades que se crearían si lo introdujeran. Estoy completamente convencido que tendría un éxito enorme si un país comenzara. Lo único es que no caigan bombas justamente porque es el primero, pero si empieza un país, este va a tener tanto éxito que en el resto del mundo ocurrirá el efecto dominó y todos van a preguntar por qué les va tan bien, por qué tienen pleno empleo, por qué se paró en este país la dinámica de quitar a los pobres y dar a los ricos, por qué todo el mundo ahí valora el trabajo y por qué solo vive de él. La diferencia en este sistema es que solamente se puede hacerse rico a través del trabajo y es posible hacerse rico con el trabajo. Para darles un ejemplo, los sueldos de las estrellas de fútbol, estos también son sueldos procedentes del trabajo, y si la situación quedaría igual con la venta de imágenes por televisión, etcétera, entonces seguirán ganando sus millones y se venderían por millones de euros a otro club. O otro ejemplo, los hermanos Albrecht, que crearon una cadena de supermercados tan geniales. Estos también tienen unos beneficios procedentes del trabajo. Es el sueldo de un empresario por haber tenido una idea genial. Pero los 30.000 millones que tienen ahora, esto no viene de un sueldo de trabajo. Ganaron sus primeros 500.000 millones con su trabajo, pero cuando los invirtieron en el mercado financiero, crecieron muy rápidamente por la evolución exponencial que acaban de ver en otras conferencias y se convirtieron en 30.000 millones. Es decir, las ganancias procedentes del trabajo son solamente una pequeña parte de los patrimonios grandes que tenemos hoy en día. Luego existen los superricos que, según el cálculo del Banco Internacional de Pagos en Basilea, están duplicando su patrimonio inmenso cada 2 años y medio. Por tanto, el que tiene ahora 30.000 millones tendrá en 2 años y medio 60.000 millones. Pero para que estos crecimientos enormes sean posibles, el resto de la humanidad tiene que trabajar. Por eso se hace cada vez más dramático la diferencia entre ricos y pobres. Para finalizar, quiero hacer la pregunta: ¿qué pueden hacer ustedes para que se implante el nuevo sistema? A esta pregunta cada uno tiene que responder por sí mismo. Cada uno debería preguntarse: ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo contribuir yo para que este cambio sea una realidad? Y quería darle una idea, porque este Congreso hoy aquí también por su forma es muy diferente. Aquí no se ven los métodos que normalmente se emplea. Por ejemplo, cuando trabajo con empresarios, entonces el marco de trabajo es muy distinto. Se hace un plan serio, todo se calcula bien para llegar a un resultado óptimo, todo es muy ordenado, pero este Congreso es completamente diferente. Nosotros queremos una sociedad completamente diferente, queremos un sistema financiero completamente diferente. Por eso el acercamiento a una reivindicación que es tan diferente también tiene que ser diferente, se tiene que adaptar. Piensen, por favor, en formas de actuar que son completamente diferentes.
para conseguir que nuestro sistema actual caiga. Si lo conseguimos, todavía podríamos salvar el planeta, aunque quizás para nosotros el mundo es primeramente Europa. Si no lo conseguimos, vendrá una crisis dramática, cuya raíz es la curva exponencial de los intereses compuestos, que fue explicada paso a paso en la conferencia de Bernd Senf. Será realmente dramática, pero será entonces necesaria. Si la humanidad o las personas aquí en Alemania o en Europa necesitan la crisis para entrar en razón, entonces la necesitaremos. ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces esta crisis tendrá como efecto que después surgirá algo mejor. Estoy totalmente convencido. Por eso, si no se puede evitar la gran crisis, le daría también la bienvenida, porque entonces será realmente necesaria. Ya saben ustedes, en China la palabra crisis significa peligro, pero al mismo tiempo oportunidad. Por tanto, los dos elementos en el mismo concepto. Cada crisis también es una oportunidad. Si viene realmente, miren ustedes cómo pueden convertirla para usted mismo y su entorno más próximo en una oportunidad. Para esto hacen falta ideas y formas de actuar fuera de lo común. Y les voy a enseñar ahora un pequeño ejemplo que les puede servir de inspiración, lo que pueden hacer para hacer algo completamente diferente. Tiene que poner examen. Si alguien lo ve por aquí, que lo diga, por favor. No quiero que hagan un examen. Voy a entrar aquí arriba. Ok, sí, gracias. Ya. One minute, please. El examen ha terminado. Ponga su bolígrafo encima de la mesa, no escriban más y entreguen sus hojas. Gracias. Bien hecho. Gracias. 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 Perdón, demasiado tarde. Ya no lo puedo coger. Está suspendido. Disculpe, pero ¿sabe usted quién soy? No tengo ni idea. Bien. Ya hemos terminado. Muchas gracias.